Hola, buen día. Estamos en una entrevista tipo podcast con una entrañable amiga, se llama Gracia Iñiguez, y me gustaría charlar con ella sobre lo que ella hace, el trabajo que realiza. Bueno, es una eterna estudiante, una eterna buscadora, como todos nosotros, y bueno, pero centrada sobre todo en el tema de la astrología. Usa también tarot, historia, antropología, en fin, un montón de ciencias, un montón de conocimientos puestos al servicio de todos nosotros. Entonces, bueno, Gracia, ¿cómo estás? Bien, Bien. encantada. Pues nada, ¿cómo llevaste en tu trabajo? ¿Hay una visión fija sobre las preguntas, sobre los clientes? ¿O tu trabajo es como más general, utilizando todas esas herramientas para ayudar o para... A ver, primero cada ser humano tiene una necesidad distinta. Creer que los seres humanos todos tienen las mismas necesidades es inadecuado. Cuando un ser humano se viene a una consulta de tarot, por ejemplo, necesita una respuesta rápida o centrarse en un momento muy específico de su vida, eh, y evidentemente busca no tener miedo y que algo le ayude a resituar sus emociones y utilizar las herramientas que le rodean para no tener miedo ante el futuro, sea cual sea ese futuro. En unas personas tienen que ver con el trabajo, o con la salud, con el dinero, o con la pareja, o con los hijos, es muy diverso. Cuando las personas son más jóvenes, no sé, a partir de los 18 años yo suelo no tratar con nadie menor, salvo que sean sus padres los que tengan el interés. Pues sus estudios, su futuro inmediato del trabajo, evidentemente siempre el amor a esa edad, y ocasional y circunstancialmente la propia evolución del propio individuo. Pero hay mucha diferencia entre la necesidad de una respuesta rápida, o sea, en este momento me ocurre esto y necesito resolverlo, y aquella otra persona que necesita comprenderse a sí misma, entender por qué le pasan ciertas cosas, ver el mundo desde un punto de vista más holístico o sentir que tiene mayor control sobre su propia vida, no desde un punto de vista de un problema, sino desde un punto de vista de la vida en general. Y eso es la astrología. Eso ya no tiene nada que ver con el tarot. Como te decía, las preguntas de los seres humanos, las necesidades de los seres humanos no han cambiado. Probablemente son las mismas desde la edad de piedra. El ser humano tiene una etapa de la vida en la que tiene una serie de cosas que necesita desarrollar o controlar, y luego tiene una necesidad obvia, generalmente casi todos los seres humanos, de crecer, de mejorar, de avanzar, de ir más lejos. En algunos seres humanos eso se desarrolla por el propio trabajo o por la propia familia, y en otros seres humanos hay una búsqueda de comprender mejor el mundo, los parámetros que nos rodean, por qué hacemos cosas, por qué las sentimos, etc. Yo creo que eso sí ha cambiado, es lo único que ha cambiado, y es que en este momento la inmensa mayoría de las personas, además de tener las mismas dudas y preguntas naturales de un ser humano, tienen mayor inquietud de crecerse, ir más lejos, expresarse, ser, de completarse y de saberse, de conocerse, y de buscar más allá del propio yo. Sí, sí. Eso sí ha cambiado. Y eso pues, supongo que tiene que ver con la evolución propia de la comunidad humana, que no es un individuo, pero sí hay más personas que dicen, me quiero hacer la carta astral porque quiero comprenderme mejor, o porque quiero comprender por qué me pasan ciertas cosas, porque quiero crecer. Me gusta mucho eso que dices, porque por demitificar un poco el tema de que la astrología, tarot, etcétera, son técnicas, herramientas, ciencias como muy rígidas
y que a pesar de los tiempos pues pueden quedar desfasadas o no. Sin embargo, van evolucionando a la par de la humanidad, ¿no? Naturalmente. Las necesidades que tiene la clientela o los pacientes, o los, bueno, como se quiera decir, ¿no? Que va evolucionando, eso me gustó mucho que lo mencionaras, el hecho de que el tarot, la astrología, va evolucionando de acuerdo a los tiempos, que no es una ciencia fija y estática. A ver, evidentemente, si hablamos de los arquetipos son los mismos de hace, pues no sé, 40.000 años. El concepto de madre, de padre, de clan, de evolución, de búsqueda, de triunfo, de fracaso, de tentación, la idea de lo que me hace feliz y lo que no me hace feliz, la idea de que las cosas son cíclicas y inician y cierran un ciclo y vuelven a empezar. Todo eso son arquetipos muy antiguos, basados en la observación de la humanidad en su sencillez de vida, y siguen siendo igual de válidos. Lo que cambia es el lenguaje y evidentemente se adapta a los tiempos. Yo no puedo hablar con un ser humano con la idea de justicia o con la idea de equilibrio o con la idea de triunfo en los mismos términos que hablaría con ese mismo ser humano hace 1000 años. Un ser humano hoy tiene una visión o un concepto del triunfo o del logro distinto a hace 30 años, a hace 25, a hace 100. Lo que para un ser humano era un logro o un triunfo hace 100 años, hoy en día no es algo importante o no es algo tan trascendente. Siguen habiendo cosas que son las mismas siempre. Una persona que tenía una vocación de ser médico hace 300 años o 500 años, lograr serlo, lograr tener los conocimientos necesarios, da lo mismo en qué época situemos a esa persona, es un logro y un triunfo. El poder desarrollar esa vocación es un triunfo, pero eso ha cambiado mucho y yo no puedo hablar en los mismos términos. Una persona de hace 30 años tenía unas expectativas económicas, sociales, 30 o 40 años, y humanas, con un lenguaje distinto al actual. Un lenguaje que hoy en día consideramos incorrecto. Incluso a veces se dice que políticamente incorrecto. En aquel momento era válido. Ni bueno ni malo. Pertenecía a esa cultura. En esta cultura hay cosas que conviven, pues las personas más rígidas, las menos rígidas, las educadas en términos más antiguos, las educadas en términos más modernos, las que han hecho su propia búsqueda, aquellas que no les ha interesado buscar nada, tienen lenguajes distintos. Y yo no le puedo hablar a una persona que no tiene una formación concreta en esa, por ejemplo, alguien que no tiene ni idea de matemáticas, yo no puedo tener la falta de sentido común, y sería por mi parte una falta de sentido común, de explicarle las cosas desde la física, las matemáticas, los fractales, las matemáticas en general. Porque evidentemente sería una tomadura de pelo y una forma de distanciarme y poner una barrera entre esa persona y yo. El tarot solo es una herramienta que te sitúa, te da unas líneas de pensamiento, casi siempre te va a hablar de lo más probable, y tú, lo más probable, puede interesarte o no, y puedes cambiarlo, porque el futuro no está escrito, lo haces tú cada minuto. Pero si yo te cuento lo que yo percibo o lo que yo puedo interpretar, tanto en astrología como en el tarot, desde un lenguaje que tú no puedes comprender, yo soy inútil para ti. Puedo tener la falta de sentido común de creer que ponerme por encima del paciente o del consultante, que exactamente se llama consultante, me da algún tipo de gloria gratuita.
es ridículo, es inútil y se convierte en un chiste. Los médicos tienen un lenguaje médico, pero un buen médico no te cuenta las cosas desde su lenguaje médico. Te dirá alguna palabra técnica, lógicamente, para darle un contexto, pero generalmente te hará cercana al diagnóstico y te explicará de manera cercana qué puedes hacer, cómo solucionarlo. Si no lo hace así, no te es útil. Porque si al final tienes que grabar la conversación con el médico y irte a internet a ver qué narices te ha dicho, total te ha dicho que te tenías que tomar una pastilla, pues es todo demasiado costoso. Los arquetipos, los conceptos antiguos del agua, las emociones, el fuego, la pasión y la energía vital, yo al fuego le llamo la gasolina del coche, la tierra como símbolo de materialización, el aire como símbolo de pensamiento, comunicación, que serían las espadas, la palabra. No hay espada más terrible que la lengua. O sea, la palabra es la más poderosa dentro del mundo del viento. El verbo, ¿no? El verbo, que crea, que daña, que salva, que cura. Y luego los arquetipos antiguos son lo mismo. La proporción matemática. Todas las cartas impares pertenecen a la creación intelectual y emocional y por supuesto a lo espiritual. Y todas las pares, los 2 en los 4, en los 6, en los 8, pertenecen a la materialización de esas ideas o emociones. Aquello de existe una energía vital impar, llamada el sol, que pone su parte, y luego una energía terrestre o de la tierra o de la diosa madre que acoge esa energía y la transforma en el 2 y la convierte en un tercero, en una idea nueva, en una forma nueva de vida. Eso está implícito en el tarot, está implícito en la astrología. La astrología es más formal, tiene más herramientas porque tiene un lenguaje mucho más amplio y rico, pero la astrología también ha tenido que evolucionar. Yo doy clases de astrología cada 15 días más o menos con un grupo muy divertido, muy interesante, con distintas edades. Y lógicamente, pues cuando empezamos este curso hace 3 años, compramos un libro moderno, con un lenguaje del siglo XXI, muy visual, que hoy en día todo es muy visual, con mucha calidad. El libro es muy interesante, pero es muy pobre, comillas a la palabra pobre. Es muy pobre para aprender astrología en fondo. Para arrancar era perfecto. ¿Por qué les aconsejé ese libro? Bueno, pues que estamos en el siglo XXI. Hay que comprar ese libro. No te vas a ir a las reliquias de hace 100 años. ¿Qué pasa? Que conforme se han ido pasando los meses, estos 3 años, yo les he ido aportando textos que son de los años 20, que son de los años 40, que son del final del 19, textos clásicos, textos de hace 20 años, 25. Ha habido grandes investigadores que han hecho obras únicas, como sobre todo sobre Saturno, que es uno de los planetas más complejos y más ricos. Hay libros enteros solo para Saturno, que tú te pones a leerlo y tiene un lenguaje de hace 30 años y tiene una visión y un paradigma de pensamiento que empieza a ser incorrecto hoy en día. Vale, pues yo me leo ese libro. Lo que me aporta el investigador es buenísimo. Yo no lo haría mejor que esa persona nunca, pero esa persona lo está escribiendo en su presente. Y yo, como persona que no me he quedado allí hace 30 años, que ineludiblemente he seguido y he seguido escuchando los medios de comunicación, las formas de hacer, el arte, pues comprendo que tengo que cambiar las formas, pero la esencia es la misma. Saturno va a ser siempre ese viejo golfo que contiene nuestra última personalidad más humana y ese arquetipo del dios terrible, titán del tiempo, que se comía a sus hijos porque le daba miedo que lo echaran del Olimpo, más o menos que le quitaran el poder. Esa parte del ser humano tan poderosa, tan creativa y al mismo tiempo con tanto miedo y tanta rigidez.
Da lo mismo como lo cuentes, con un lenguaje de hace 30 años, de ahora o de hace 100. Se pueden coger textos de hace 100 años refiriéndonos a Saturno, a la posición de Saturno en tu carta, textos de hace 40, hace 30 y de ahora. Y nos vamos a encontrar con que lo que ha cambiado es el lenguaje, la esencia nada. Por ejemplo, la idea de madre, que es, además de universal, eterna, básica, es lo mismo. O sea, es esa persona que se compromete con que vuelvas con que llegues a la vida, que de manera instintiva te cuida, que hace lo que puede y que te quiere incondicionalmente aunque no sepa hacerlo. No importa de quién estemos hablando. Benditos aquellos que saben hacerlo, pero en la humanidad ha habido muchos periodos en los que a querer al otro ha sido muy complejo porque ni siquiera estaba bien visto. O sea, el lenguaje ha cambiado, la forma ha cambiado. La idea de madre hoy en día tiene una parte muy romántica, pero también tiene una visión muy moderna de ecuanimidad con respecto al día a día, al trabajo, a la presencia social, etcétera. Pero no ha cambiado el hecho de que hay un ser humano que se compromete para que llegues aquí y te cuida para que lo consigas, como puede o como sabe. Eso le da más validez a la astrología, el hecho de que mantenga su esencia. O sea, que a pesar de que las formas puedan cambiar, pero la esencia es lo que la hace más válida, lo que la hace eterna, ¿no? Claro, sí. Se podría decir, bueno, uno de los asuntos que han ocurrido en los últimos tiempos es que parte de los cuentos de los hermanos Grimm, que ya de por sí eran cuentos maquillados y un tanto trastornados, que se basaban en aquellos cuentos antiguos, europeos, rusos, mediterráneos, en cualquier cultura africana, sudamericana, asiática, cuentos de fantasmas, cuentos que en general eran como muy realistas y muchos de ellos muy trágicos, porque lo que buscaba el contador de cuentos, la contadora de cuentos, el anciano o la anciana que se sentaba en el fuego en invierno a tejer y a contar cuentos, no solo tejía a lo mejor pues las cestas necesarias para coger luego la cosecha o las alfombras, no, también tejía la cultura de la que fuera, y lo tejía con sus verdades, con sus lecciones de vida, con sus verdades, con ese lobo que te come, con esa bruja que es malvada, con ese que te va a engañar y te lo va a robar todo, con ese duende que parece que te trae lo que tú deseas pero que luego te roba algo que quieres más. Está en todo el planeta. Luego llegaron los hermanos Grimm y hicieron un maquillaje siglo XIX, muy mono, muy romántico, y después llegó Walt Disney y le dio otra vuelta al tema, y después ha llegado el mundo moderno, que dice que eso es políticamente incorrecto. Y yo al mundo moderno le digo, sí, tienes razón, es políticamente correcto, pero ¿te gusta más el cuento en el que al niño lo matan? ¿Te gusta más el cuento en el que el coco no te da oportunidad y te roba? ¿Cuál es el cuento que tenemos que contarnos en este momento? ¿Cuál es la mitología que nos valdría para interpretar la astrología actual? ¿La griega, la romana, la de Walt Disney? ¿O todas son válidas? Porque en última instancia yo me voy a encontrar a Marte, dios de la guerra, en un espacio concreto. Va a estar en Aries o no, o en Géminis o en cualquier lugar, haciendo un trígono con, una cuadratura con, una conjunción con, y es el dios de la guerra. Me lo puedes contar con los trabajos de Hércules, o me lo puedes contar con mitología griega, o me lo puedes contar con las historias que se le cuentan a los niños actualmente a través de Pixar o de Walt Disney. En el fondo va a dar lo mismo como me lo cuentes. Me tienes que hacer llegar que hay cosas que son peligrosas, que hay que aprender a gestionarlas, y que cuanto mejor las gestiones, mejor te irá. En última instancia, si Marte va a pasar por un lugar delicado de tu carta,
cosa que ocurre cada 2 años y que como adulto ya sabes que cada cierto tiempo te pasa no sé qué y no sabes por qué te vuelve a pasar, bueno, pues te voy a dar fechas, te voy a decir cuándo vuelve ese palo y te voy a insinuar o aportar herramientas para que lo gestiones mejor. Y cuando llegue Marte ahí, en vez de entablar una nueva guerra, tengas un paso, si puede ser incluso cómodo y confortable, y una solución de conflictos anteriores. La astrología no es para que te pasen cosas, es para que gestiones mejor tu vida. Y eso ha sido así desde tiempo inmemorial. Hay mucha mitología, por ejemplo, hay gente que nace, en la antigüedad sobre todo, eso se tenía muy en cuenta, cuando un hijo de rey o un hijo de un guerrero famoso o un jefe de tribu tenía un descendiente, una descendiente que nacía con la estrella roja en el cielo, o sea, con Marte en las raíces del árbol, o con Júpiter en el centro que decir que iba a ser pues alguien que iba a cambiar, que iba a ampliar el poder de la tribu, o que era una persona que iba a destacar. Hoy en día nacen muchas personas con Júpiter o con Marte o con Saturno en las raíces de su árbol, en la esencia, en su tronco como persona, y no pueden destacar todas porque estamos en un mundo de 9.000 millones de personas, pero pueden destacar en su mundo, pueden aportar fuerza, pueden aportar, en vez de guerra, ser grandes estrategas que aporten soluciones. Es una cuestión de formación, educación y gestión. No es dónde está el planeta, es cómo voy a gestionar dónde está el planeta. Claro. Es que claro, para eso también tenemos la observación de todo lo que está ocurriendo, de todo lo que se está moviendo, y desde esa observación sacar las lecciones, sacar las enseñanzas, ¿no? Porque me gusta mucho cuando hablan de las fábulas, de los dibujos animados, que ver una serie de dibujos animados que en principio se supone que son para niños, pueden ser grandes lecciones, ¿no? Si las observas, si las ves desde esa mirada de aprendiz No quiero utilizar ningún título porque no me parece correcto, pero hay algunas obras que son magistrales, que recrean con mucho acierto y mucho arte la idea del amor a la vida, la idea de la fuerza que aporta la colaboración, la idea de lo mala que es el miedo, el miedo de cómo nos puede llevar a cosas que de verdad no queremos hacer. Clásicos, y por supuesto la idea de que cuando una persona es herida puede perder su camino. Todo eso, aunque parezca que no, está en las películas de dibujos animados, sobre todo en los últimos 30 años. Hay obras que me sorprenden profundamente. Hay una serie que no solamente tiene 3 películas, sino que tiene además una serie de capítulos, una serie de dibujos animados, muy larga, por cierto, que es Cómo domar a tu dragón. ¿Cómo domar? A tu dragón. La primera película, que ya tiene sus 20 y tantos años, casi 30, que es ya un clásico de la gente que ahora tiene 27, que ya empiezan a pensar en sus hijos. Esta primera película a mí me impresionó profundamente. Hay una serie, es el niño pequeño, el preadolescente y el posadolescente, son 3 películas. Cada una tiene pero las 3 son Cómo domar a tu dragón. Cómo domar a tu dragón. El dragón es tu esencia interior. Es ese ser que o bien está ahí en una especie de caverna interna, denostado y olvidado, o a veces te amarga la vida porque sale de manera violenta y destruye y te incapacita, pero es algo que cuando lo armonizas contigo te permite volar, te permite vencer el miedo, te permite explorar, crecer, seguir y formar parte del clan de una manera útil. En este caso está recreado en una comunidad, es muy divertida,
como es tan antigua me permito el lujo de decir, todo empieza en un sitio que se llama Isla Mema, que está al sur de Muérete de Frío y al norte de no se sabe dónde. Y es un clan vikingo que lucha con los dragones. Los dragones de vez en cuando aparecen, les roban el pescado, les hacen alguna que otra maldad y ya está. Y hay un niño que es un hijo del jefe, que es muy pequeñito, muy flacucho, con poca fuerza, que no es digno heredero del jefe, porque el jefe es un tío gigante y muy poderoso, pero que quiere mucho a su hijo, evidentemente, y el chaval hace pues lo que haga falta por estar a la altura. Al final caza un dragón, cosa que está prohibida porque ellos matan a los dragones, y al final descubre que el dragón tiene tanto miedo como él, está tan tullido como él de alguna manera, y descubre que volar en dragón es algo maravilloso, y cambia el mundo del clan, cambia el mundo de su vida y el mundo de todas las personas que le rodean. Acaba siendo un gran líder, claro. Aunque no lo pareciera, tenía su Marte en la raíz de su árbol, ¿no? ¿Qué decías? Quizás no, quizás esa posición es tener, en este caso concreto, es un líder, y entonces pues tiene a Marte en casa 10, lo tiene en la copa del árbol. No lo ves cuando no se lo ves por la noche porque está justo oculto. Pero es ese liderazgo, esa capacidad de hacer, de generar estrategia, de utilizar el sentido común. Luego también hay que tener en cuenta en qué signo estaría. En este caso no lo sé, pero sí que puedo decir que esa serie, que es exquisita, es un viaje de cómo crecemos.